El caso de hoy es uno de esos casos que tiene muchísimo que hablar. Son casos muy complicados por las circunstancias, porque hay varias razones que nos invitan a pensar que cada día la vida vale muchísimo menos que todos los años anteriores, y que además la gente suele precipitarse por situaciones que para muchos pueden ser absurdas e innecesarias, para muchos puede ser muchísimo más graves de lo que nosotros podemos imaginar. Hoy vamos a hablar de un ex policía llamado Rafael Horacio Moreno, quien ha decidido acabar con la vida de un vecino, aunque no se sabe si era lo que él quería. Pero bueno, se entiende que si le disparas a alguien a quemarropa en el abdomen, hay una probabilidad bastante alta de que termine sucediendo. Vamos a ver unos videos que he preparado por aquí, que he encontrado para poder entender qué es lo que ha sucedido. Les voy a dar un pequeño contexto. Vamos a pasar a analizar los videos y en breve vamos a poder también dar una opinión final sobre esto que ha sucedido en Argentina y que tiene conmocionado a todo el país, porque bueno, ha perdido la vida un hombre un 25 de diciembre, donde se supone que todo es fiestas y celebraciones navideñas. Les voy a pedir una sola cosa, y es que me acompañen hasta el final de este video. Estos hechos ocurren el pasado 25 de diciembre, como les decía, muchachos, en la provincia Lomas del Mirador, por supuesto en Argentina. Y es que bueno, lo que les decía hace un momento, parecía ser un día de festividad, diversión por el tema este de Navidad, que bueno, la gente acostumbra a hacer celebraciones extendidas, muchas veces exageradas. Bueno, cada quien celebra a su manera. Pero bueno, luego de estos altercados navideños, estas celebraciones navideñas, se ha presentado una discusión entre vecinos. ¿Por qué se produce esto? Al parecer, este hombre, que es un ex policía o que estaba jubilado, vivía diagonal a la casa donde unos vecinos estaban celebrando desde el día anterior. Eran aproximadamente las 6 de la mañana. Este hombre policía se levanta un poco ofuscado por toda la situación y decide ir a reclamar a casa de sus vecinos. Ya vamos a ver el video de las cámaras de seguridad. Además, un video que ha grabado una de las personas que estaban allí celebrando con el hombre que finalmente perdió la vida. Bien, sobre las 6 de la mañana, Rafael Horacio Moreno, ex oficial de la Policía Federal de Buenos Aires, Argentina, se acerca a estos hombres quien disfrutaban de su 25 de diciembre a las 6 de la mañana en la acera al frente de su casa con una música bastante elevada y que se va a percatar hace un momento. Y bueno, según lo que se le ha revelado a algunos medios de comunicación, el policía se acercó a sus vecinos, empezó a reclamarle un hombre de aproximadamente 40 años que se llama Sergio David Díaz, por tener demasiado alta la música desde el día anterior hasta el 25 a las 6 de la mañana, que bueno, esa es una absoluta locura, ¿no? ¿Qué pasa? Y lo vamos a ver en el video, que este policía empieza a hablar con un hombre ahí que tiene una camisa como negra, ya lo vamos a ver en breve, y le comenta lo de la música. Parece que empieza a subir de tono la cosa, y este hombre, el ex policía, le saca un arma de fuego a este señor que no tengo el nombre, de camiseta negra, y empieza a decirle algo como que si no hacen lo que les estoy pidiendo, esto puede terminar muy mal. Aquí es donde aparece el nombre de Sergio David Díaz, que repito, tenía aproximadamente 40 años cuando este hombre saca el arma de fuego. Dicen que Sergio David se le fue encima al señor. De hecho, aparece como con una camisa tipo guayabera con unos estampados, y le dice algo como que ¿por qué me sacas el arma? Ya lo vamos a ver en breve. Y en esto se supone o se dice que le agrede, aunque yo en el video no alcanzo a verlo, ya lo vamos a mirar. Y es donde este hombre, el ex policía, decide accionar su arma de fuego en el abdomen, además a quemarropa de Sergio David. Inmediatamente este hombre se agacha por el impacto recibido, trata de caminar unos metros, se acerca hasta un vehículo que está ahí, finalmente termina desplomándose por la herida que le había ocasionado la bala. El grupo de amigos se desespera, buscan un vehículo y lo trasladan hasta un hospital, donde este hombre acaba falleciendo por esta situación o por el impacto de bala. Imagínense un impacto de bala, creo que era un revólver, a esta altura del cuerpo, en el abdomen, y además a esa distancia es que probablemente hubiera sido mortal. El hombre que le había disparado, el ex oficial de la Policía Federal, se retira a su hogar, pero finalmente pocas horas después entrega su arma de fuego, se declara culpable, es decir que piensa asumir los platos rotos, por llamarlo de alguna manera, y está siendo acusado por homicidio agravado. Ahora bien, vamos a pasar a ver el video y vamos a comentarlo porque trae muchas cosas que podemos revisar, muchachos.
Chicos, aquí tenemos el primer video que quería mostrarles, donde se aprecia a través de una cámara de seguridad. Se pueden percatar que eran las 6:01 de la mañana de ese 25 de diciembre del 2024. Y bueno, les voy a mostrar aquí en primera instancia el video de la cámara de seguridad. Luego vamos a repasar el otro, el que grabaron con un teléfono celular, más o menos a esta distancia que les voy a mostrar en la pantalla. Más o menos por aquí estaba esa persona, está como un cartel aquí que dice huevos. Vamos a colocar ahí porque ahí se ve al señor aproximándose hacia el grupo de vecinos. Ahí, como se pueden estar dando cuenta, el señor sale ahí un poco acercándose. Le toca la espalda a este señor con una máscara un poco extraña, que es lo que les decía en la introducción del video. Sale una persona de camiseta negra a quien en principio se le empieza a hacer el reclamo. Es decir, en principio el hombre que termina falleciendo no es la persona que finalmente, o que en principio se le estaba recriminando. Aquí pues se puede ver que la música estaba alta porque le estaba hablando al oído. Hay al parecer una especie de mediación, pero todo se pone muy difícil. Aquí aparece el hombre que termina falleciendo finalmente. Y bueno, ahí se ve un poco al señor alterado, bastante alterado de hecho. Vamos a ver. Vamos a colocarle un poquito de velocidad aquí a la cosa y vamos a poder verlo un poco más rápido, muchachones. Aquí. Nada, ahí hay una negativa del tema de la música. Fíjense que sí hay una negativa de bajarle la música. El señor sigue molestando y alegándole que por qué no le bajas a la música, por qué no le bajas a la música. Empieza a hacer un tipo de señalamientos y aquí es donde todo se pone un poco intenso porque el señor se molesta y decide sacar el arma. La desenfunda y dice, se presume que aquí es donde le dice apaguen la música o bájenle, porque aquí es donde esto va a terminar muy mal. Es donde les estaba diciendo, el otro hombre, el de la camisa de flores tipo guayabera, tipo hawaiana, es quien se le acerca y le empieza a decir, vea que él no había participado prácticamente en la discusión o en la mediación, y es donde le empieza a decir algo. Ahí le empieza a apuntar con el arma, de hecho se la pone ahí la tiene puesta en el abdomen. Fíjense que hay un movimiento donde este hombre se guarda algo en el bolsillo. Al parecer era una cerveza o algo así, para tener la mano de alguna manera libre, no lo sé. Aquí empiezan a salirse de la banqueta o de la acera. Tuve un primer empujón al señor. Ahí parece que el arma no le había funcionado de alguna manera o la había cargado. Y ahí fíjense que sí hay una agresión. Obviamente aquí está la persona que está grabando el video que ya vamos a ver. Y aquí es donde finalmente va a recibir el impacto de bala en este momento. Aquí en este tercer golpe sí hubo una agresión. Aquí es donde le va a impactar. Ahí le impacta y bueno, el hombre empieza a resentirse por el tema y decide regresar. El otro hombre decide marcharse a su vivienda. Aquí el hombre se va a terminar por desplomar, como era evidente. O sea, prácticamente no pasó nada y se puede ver la sangre y toda la cosa. Una absoluta locura. Vamos a ver aquí qué es lo que viene, porque ahí el hombre ya se puede ver en un estado importante. Es que es de locos. Aquí bueno, ya lo van a llevar a un carro, a un vehículo. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarnos al siguiente video, porque es el que se ve un poco más cercana toda la imagen que acabamos de ver. Este dura un poquito menos, que son aproximadamente 58 segundos. Fíjense lo que les estaba diciendo, la música está increíblemente alta. Este no lo voy a comentar por la música, pero fíjense que hay una cierta altanería por la persona que termina falleciendo. Totalmente lo tenía apuntado desde prácticamente un primer momento. Y repito, el hombre con el que estaba discutiendo en principio era el que estaba de último, el de la máscara. No me saques un fierro a mí. ¿Quién te crees? Le empieza a decir unas cosas. Aquí es donde el señor como que la carga, la moviliza para poder ejecutarla. Es el momento crítico de la discusión para mí. ¿Qué me vienes a sacar un fierro, boludo? ¿Quién te cree que sos? No. ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te cree que sos? Es que es de locos, porque si se fijan bien, este hombre le está básicamente recriminando que no le saque un fierro, que no sé qué. ¿Quién te cree que sos que me sacas un fierro, pelotudo? No soy policía.
yo soy policía, aunque dice que ex policía realmente. Y aquí es donde se pone el momento realmente crítico, donde le impacta. Pero ya va. Es ahí donde le impacta. Fíjate, Karina. ¡Llama a la policía! Fíjate. Fíjate que ya en su momento este hombre le había bajado la música. Ya la música de un momento antes del impacto había desaparecido. Llama a la policía. Llámala. Es una situación tremendamente dura, tremendamente difícil. Luego de todo esto, muchachos, se puede percatar en un momento que el hombre, cuando se desploma, obviamente el otro muchacho deja de grabar para intentar auxiliarlo de alguna manera, ¿no? Pero también después de que sucede todo esto y de que se confirme el fallecimiento de este hombre, quien falleció tan solo unos minutos más tarde, se percata la gente de una situación incómoda porque los vecinos se van encima de esta pareja o de la señora, porque ya el señor había sido arrestado. Primero vino ella y estaba mi mamá. Mi mamá ya estaba por ir a dormir. Viene ella y le dice, me tienen podrida con la música. Madre, así como te lo estoy contando. Mi mamá le dice, señora, no me falte el respeto, le dice. Señora mayor, de más de 80 años. Mi mamá también es una señora grande, no es joven. Y le dice, señora, no me falte el respeto, los chicos ya enseguida se van a ir. Se va. El marido estaba esperando en la puerta. Cuando se va, se meten adentro. ¿Qué le dijo ella al marido? No sé. Porque viene el marido con la forma que vino. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Y él también vino loco, porque él dice, bajen la música porque esto termina mal. Para reconstruir entonces. Es que es difícil, hay demasiadas cosas aquí que podemos analizar y repito, la señora fue increpada, le cayeron los vecinos, intentaron meter una ambulancia al barrio para poder trasladar a la señora que aparentemente no podía sostenerse por sí sola. Hay muchas cosas aquí, también llegaron unos familiares del señor que había impactado el arma y de la señora que estaba atrapada en su vivienda, en su residencia, debido a que los vecinos no dejaban que saliera. Y bueno, pasaron un montón de cosas allí. Y aquí vamos a cerrar rapidito con una pequeña reflexión. Porque a ver, no me parece, primero, este es un hombre de 74 años, un hombre de tercera edad, evidentemente, ex policía, lo que tú quieras, eso para mí es totalmente irrelevante. Pero un hombre de tercera edad a fin de cuentas. El otro hombre de aproximadamente 40 años o de 40 años, que por supuesto desde aquí deseamos mucha fortaleza a sus familiares, a sus hijos y que pueda descansar en paz. Le llevaba aproximadamente este hombre unos 30 y pico de años, lo que significa que pudo haber sido perfectamente su padre. Eso para tener en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una circunstancia de varias cosas que se han presentado aquí, que bueno, lo primero, ¿qué necesidad hay de estar celebrando toda la madrugada, toda la noche, a llegar al punto de las 6 de la mañana en la que tiene que salir un vecino a reclamarte por el escándalo que tienes montado allá afuera? Y que encima de todo eso, en vez de decir, sí, no tiene un poquito de razón, vamos a reducir, no vamos a eliminar la música del todo porque bueno, estamos celebrando y tenemos derecho a hacerlo, pero vamos a tratar de reducir un poco la música para que todo el mundo pueda descansar, porque no todo el mundo lo celebramos o lo vivimos de igual manera, ¿no? Eso para empezar, ¿qué necesidad había de llegar a ese punto? En segunda instancia, lo que les decía, es un señor de 74 años que bueno, sí se puso un poco agresivo y probablemente no debió hacerlo, sobre todo sacar un arma de fuego ante una situación de esta con personas que han tomado alcohol. Era también previsible que iba a terminar mal, como él mismo lo había dicho segundos antes. Pero lo que les decía con respecto al tema de la edad, es una persona que te lleva 34 años, probablemente puede ser tu padre y se puede ver en el video, aunque no se entiende bien qué es lo que le estaba diciendo el señor del ex policía. Este hombre termina o empieza agrediendo a este señor en 3 oportunidades, lo que bueno, me imagino que desata la ira de este hombre, quien finalmente saca su arma de fuego. Yo entiendo a la perfección que puede llegar a ser muy molesto e incómodo este tipo de situaciones, toda la madrugada escuchando esta barbaridad para llegar a las 6 de la mañana y que continúe. Puedo llegar a entender que puede ser muy molesto. Puedes tomar varias situaciones, llamar a un amigo policía para que intente controlar la situación y un montón de cosas que puedes llegar a hacer, ¿no? Pero llegar al punto
de dispararle a alguien, que no sé si realmente el señor quería hacerlo, no lo sé sinceramente, pero todo el mundo tenía claro que esto iba a terminar sucediendo. El hombre iba a fallecer, hubiera sido un milagro que se salvara después del disparo que le termina dando en qué zona y además a la distancia que se lo da, porque prácticamente se lo pega directamente al cuerpo. Y es que repito, puede ser una vergüenza sentarse a pensar lo que hizo esta gente, porque es incómodo, es molesto, es desagradable, incluso tener que ir a reclamarle a tus vecinos por la música, pero yo creo sinceramente que bajo ninguna circunstancia podemos justificar el accionar de este señor, porque para eso se supone que hay autoridades que muchas veces desaparecen seguramente. Para mí esto es injustificable. La finalidad es que ambos actuaron como un par de idiotas, y lo siento muchísimo, como un par de simios incivilizados que no han sido capaces de solventar un par de cositas que probablemente pudiera resolver yo con mi vecino conmigo, etcétera, etcétera. Y pues esto ha terminado con una persona que está enfrentando un cargo o varios cargos que le pueden significar entre 8 y 25 años en prisión, y la otra persona con toda una vida por delante, con una familia que queda abandonada. Es una vergüenza la altanería, la grosería, la agresión, lo de la música alta en estas horas de la mañana después de una madrugada terrorífica, pero bajo ninguna circunstancia podemos aceptar tomar la vida de alguien por una situación de esta. De todos modos, puedo estar equivocado, como siempre les digo, esta no es la verdad, sencillamente es mi forma de ver las cosas. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios y que bueno, nos vemos en una próxima historia. Si les ha gustado, déjenme su like, suscripción. Nos vemos en un próximo video y adiós, adiós.